Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 en adelante. Samuel había muerto y todo Israel había lamentado, y lo habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Y Saúl junto con todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. El tema del día de hoy trata sobre los burladores, aquellos que intentan burlar el orden de Dios. Dios ha dispuesto un orden, Dios ha dispuesto todas las cosas. Sin embargo, existen las personas que intentan darle la vuelta a ese orden de Dios, intentan cambiar lo que Dios ha dispuesto. A Saúl Dios lo puso como rey. Saúl no se puso a sí mismo. Sin embargo, él no entendía esta situación. Ciertamente le gustó que Dios lo colocara en ese lugar prominente que es como rey, como cabeza de todo, en ese lugar, estando sobre todo el pueblo, pero no le gustaba ese orden que Dios había dispuesto. Él no entendía que todo tiene que ser sustentado por un orden. Y el orden está para que todas las cosas funcionen correctamente, para que se llegue a un buen término, para que sea algo perdurable. El desorden es el caos que viene a romper, que viene a limitar el bien o el buen funcionamiento de las cosas. Entonces, cuando hay un desorden, todo lo que está funcionando bien, lo que está caminando bien, lo que está produciendo las cosas correctas, se rompe, se detiene y ya no hay una continuidad de bien. Eso es algo lógico, eso es algo que se debe de entender. Las cosas van a funcionar bien y van a ser buenas en cuanto se mantenga ese orden. Pero si el orden se rompe, entonces comienza a producirse un mal y ese mal se va haciendo más grande. Es una bola de nieve que termina siendo toda una avalancha destructiva. Y esto es lo que vivió Saúl. Saúl comenzó siendo rey, Dios lo colocó como rey, pero él comienza una desobediencia. Él no entiende que todo debe de ser de forma justa, de forma correcta y de forma ordenada, y que él está puesto para guardar ese orden, para mantener ese orden y que todas las cosas funcionen de forma correcta. Esa es la función de un rey, esa es la función de un líder, esa es la función del cristiano, mantener las cosas correctas, mantener ese orden para que todo termine bien. El cristiano quiere la vida eterna, el cristiano quiere estar en la presencia de Dios en esas regiones celestiales. Y entonces tiene una finalidad. Y esa finalidad se va a alcanzar con el orden. En el momento en que comience a haber desorden, entonces ese caminar hacia esa perfección, hacia esa vida eterna, hacia la gloria del Padre Celestial, se rompe, se detiene y viene el caos. Y entonces viene toda esa maldición y uno cae en el otro extremo de donde uno pensaba ir. Entonces Saúl se muestra como ese burlador, aquel
que quiere imponer su voluntad, no la voluntad de Dios que es el orden, sino el poner su propio orden, pero va haciendo un desorden porque va de mal en peor. Y entonces a Saúl no le gustaba este orden y él quiere alcanzar ciertamente esa gloria, mantenerse en ese poder, mantenerse en esa grandeza, pero conforme a lo que él considera bueno y lo que él considera correcto. Entonces él quiere alcanzar algo, pero no en la forma en la que Dios ha dispuesto las cosas. Y para alcanzar ello, entonces es que va a buscar cómo alcanzar, cómo llegar a ese objetivo sin obedecer, sin hacer la voluntad de Dios, romper con la voluntad de Dios. Entonces ahí se establece una contienda, como dice la Escritura. La carne va a contender contra el Espíritu y no hay esa comunión, no hay ese entendimiento, porque el Espíritu muestra las cosas de forma correcta, de forma ordenada, mientras que la carne quiere hacer su voluntad y quiere alcanzar las cosas a toda costa. No entiende lo que es el orden. La Escritura nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y nos dice también que no debemos de dejarnos de llevar por ninguna de nuestras pasiones, de ninguna de nuestros caprichos, sino que debemos de entender que hay formas correctas de alcanzar las cosas y formas incorrectas. Saúl tenía delante de él las cosas correctas porque él había sido enseñado con la palabra. Él había tenido como maestro al profeta Samuel, y Samuel le enseñaba y le decía las cosas que debía de hacer. Entonces él tenía delante de sí las cosas correctas, pero él se inclinaba a hacer las cosas incorrectas, a hacer su capricho, a hacer su voluntad. Como nos dice en la palabra, he puesto delante de ti un camino y he puesto vida o muerte. He puesto delante de ti la maldición, he puesto delante de ti la bendición. Pero nos dice, elige la vida, elige la bendición. Entonces Saúl no tenía ningún pretexto. Entonces Saúl quería hacer su voluntad, pero para esto tenía que romper con el orden de Dios. Y él se dedica a burlar. Y Saúl parece que hacía las cosas buenas, pero las hacía a medias. Esta es una característica de los burladores, que hacen las cosas que aparentemente son buenas, pero que en lo profundo de su corazón están haciendo las cosas malas. Nos dice que Saúl había quitado o había hecho salir de esa tierra de Israel a todos los adivinos, a todos esos agoreros y hechiceros. Pero él sabía en lo profundo de su corazón que no los había echado a todos. O sea, que no le había puesto ese empeño, esa dedicación a hacer la voluntad de Dios, sino que había hecho las cosas a medias. Y tanto es así que llama a sus sirvientes y les dice, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Él sabe que en el pueblo, él sabe que en el territorio que él está gobernando y que él debe de guardar ese orden y debe de hacer cumplir las ordenanzas que están establecidas para este pueblo, aquel que debe de guardar la ley, el derecho, aquel que debe de guardar la voluntad de Dios, sabe que la voluntad de Dios no se ha cumplido. Y que sí hay adivinos, y que sí hay agoreros, y que sí hay a todos aquellos que Dios aborrece y Dios desprecia.
Dice, búsquenme. Y él sabe exactamente quién era. Porque él dice, búsquenme a una mujer. No dice, búsquenme a cualquiera, a ver a quién encuentran. Sino específicamente, él está refiriéndose a una mujer. Entonces él tenía ese entendimiento. Él sabía que había adivinos, pero sabía perfectamente que había una mujer adivina. Él solamente está hablando para guardar las apariencias, para decir, no, yo no sabía, pero él lo sabía. Sabía que había adivinos en su pueblo y sabía exactamente dónde estaban y quiénes eran, pero él se hacía el que no conocía, que no sabía, cerraba sus ojos a ello. Y entonces a él le gustaba la apariencia, como si pudiera engañar a Dios. Pero Dios sabe perfectamente lo que había en el corazón de Saúl. Y entonces Saúl comienza a hacer las cosas supuestamente de forma correcta. Va a buscar el consejo de Dios o va a hablar con Dios. Y él dice, ya busqué, ya oré, ya hice esto y Dios no me contesta. Dios no me contesta ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. Y entonces yo voy a forzar esa respuesta. Eso es lo que está haciendo Saúl. Va a forzar esa respuesta porque él está encaprichado, él está habituado a que si no se cumple esto que él quiere por las buenas, entonces va a buscar las cosas, pero de forma en que él quede satisfecho. Este es un burlador. El burlador es el que va a buscar los medios legales e ilegales, el que va a hacer las cosas de forma lícita o ilícita para lograr su propósito. Dios le va a mostrar a Saúl que con él no se juega, que él no puede ser engañado y no puede ser burlado. Saúl era el maestro del engaño, aquel chantajista que hacía maroma y teatro, que lloraba, que hacía un buen teatro para lograr sus objetivos, para lograr lo que él quería. Y aquí Saúl se está mostrando como lo que es verdaderamente, como un hipócrita. Y entonces él se disfraza, toma otras ropas y toma ese disfraz. Ese disfraz de que no, yo no sabía que había una adivina, yo no sabía que esto era malo, yo no sabía que no se podía hacer esto. Él está tomando ese disfraz, o sea, su verdadera naturaleza, su verdadera identidad, ahí se está revelando. Dios está haciendo esas revelaciones. Porque con Él no se juega, no se le puede engañar. Aunque la gente, aunque las personas creemos que a Dios se le puede chantajear, que a Dios se le puede engañar, que a Dios se le puede decir, yo estoy haciendo esto bien, pero en el fondo del corazón o en la oscuridad se está haciendo las cosas contrarias a lo que uno pretende reflejar o que uno está diciendo, no, yo soy bueno, yo obedezco la voluntad de Dios, yo obedezco las disposiciones, las ordenanzas, los mandamientos de Dios, pero en la oscuridad se está haciendo lo contrario. Este es Saúl. Llega con esta adivina de Endor y no reconoce el engaño. Una que tiene el espíritu de adivinación no sabe adivinar, no sabe reconocer, sino que es engañada y cae en ese engaño. Entonces esta ni es adivina, ni tiene ese espíritu de adivinación, ni nada. Es también una chantajista, también le gusta hacer teatro, también desempeña un papel que no le corresponde, que no tiene, pero que sí es una engañadora. Y ahí está esa reunión de engañadores, porque todos son hipócritas, desde los siervos que tenían conocimiento de que ahí había a una adivina
sin haberla reportado, sin haber dicho, allá hay una divina que está en contra de los mandamientos, de las disposiciones de Dios y del mismo rey, sino que estaban solapando y estaban guardando ese secreto que todo el mundo conocía. Y entonces allí en esa casa de la divina de Endor, esa reunión de hipócritas, de mentirosos, de burladores de Dios. Y ahí se hablan mentiras, se juran cosas que no se pueden cumplir, ahí se dicen ser algo que no son, y ahí se está manifestando toda esa mentira, toda esa corrupción que es abominación delante de Dios, que es despreciable delante de Dios, intentando jugar con la voluntad de Dios, darle la vuelta y mantener la posición a toda costa. La divina manteniendo su vida, manteniendo su negocio, el rey manteniendo el reino, los siervos manteniendo ese lugar en el servicio, pero todos manteniendo su orden, que delante de Dios es un desorden. Nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo en este hecho de la divina de Endor, de Saúl. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. Y entonces se manifiesta como aquel que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene conocimiento de los vivos y de los muertos. No hay nada oculto y no hay nada imposible para Dios. Dios tiene el control de todo y tiene el poder de poner a un hombre como rey y puede quitarlo. Y tiene el poder sobre los muertos para darles vida o para destruirlos en el infierno, para sacarlos del Seol o para hundirlos más en el infierno. Él tiene ese poder. Tiene el poder para salvar y tiene el poder para condenar. Y entonces está esa manifestación que muchos no entienden de Samuel. Muchos dicen que si no era Samuel, que si era un demonio, que si era un engaño, que si era una visión. Dios está mostrando como el poderoso sobre todas las cosas, quien pone, quien quita, quien da, quien perdona, quien salva, quien condena, quien hace perecer. Dios es el poderoso sobre todas las cosas y no hay nada imposible para Él y no puede ser engañado. Y lo que Él hace es real. Él no recurre a las mentiras. Él no recurre a las apariencias, como que está haciendo algo pero no termina de hacerlo, como que está dando algo y que al final te lo quita porque es un caprichoso. No, Dios es real y lo que Él hace es real y lo que Él hace es mucho más perfecto de lo que el hombre piensa. Y ahí viene el asombro de esta mujer, de esta adivina, que estaba acostumbrado a la mentira, que estaba acostumbrado a hacer su show, pero que en la realidad le sorprende, porque ella ni hizo venir a nadie y está viendo lo que antes no había visto nunca. La primera vez que ve esto. Y entonces es asombrada por el poder de Dios. Es asombrada por esa majestad, ese poderío, esa autoridad de Dios que tiene poder sobre los muertos. Es asombrada. Y entonces ella entiende que esto es de Dios. No es el engaño, no es la mentira. Es de Dios. Lo entiende, pero ella vuelve a caer en esa confusión, vuelve a caer en esa carnalidad, donde dice, veo a dioses subiendo de la tierra. Ve a dioses. No entiende que hay un solo Dios y que a todo le llama dioses. Estos que están acompañando a Samuel, porque realmente es Samuel,
Y Dios está mostrando la autoridad que tiene y que no hay nada imposible para Él y que todo Él lo pone, Él lo da. Y Él da la vida y también la muerte. Pero que no es un capricho. Está saliendo con los ángeles. O sea, los ángeles son los que hacen salir a Samuel. Nos dice la Escritura que Dios es el que da esa autoridad para que los ángeles que están atados en el río Éufrates fueran desatados y salieran y cumplieran con su misión, con esa ordenanza que tenían por hacer. Dios envió ese veredicto, envió ese decreto para que fueran liberados, para que Satanás sea liberado de esa cautividad de los 1000 años en el infierno. También es mandada la orden por Dios. Hay una autoridad. No se hace por capricho. Los muertos no salen de la tumba por capricho. No salen porque ellos quieran salir, sino que es la autoridad de Dios. Es el beneplácito de Dios. Nosotros también en la resurrección vamos a tener esa orden. Nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos no salen por capricho. Ahí está Dios hablando que las cosas no se hacen por capricho, las cosas no se logran por capricho. Saúl era un caprichoso y quería mantener las cosas por capricho. Quería mantenerse en por su capricho. Y él pensaba que los muertos iban a salir por su capricho y que los muertos hacían lo que bien querían. No estaba entendiendo ese orden, no le gustaba ese orden y quería romperlo. Y él quería demostrar que podía romper ese orden, que lo que Dios había dispuesto podía ser roto. Él tenía esa idea que los adivinos, que aquellos que se comunicaban con los muertos, era algo real y era algo que rompía con la voluntad de Dios. Era algo que rompía con el orden de Dios. Por eso es que él buscó a esta mujer, porque pensó que se estaba aliando, que estaba buscando a alguien que tenía el poder para romper con el orden de Dios. Saúl, en su mente, en su corazón, pensaba que había personas que se burlaban de Dios, que eran capaces y tenían el poder de romper con el orden de Dios. Pero Dios le demuestra que eso no es así, que cualquier burlador es un farsante y que no va a ganar, que no puede romper lo que Dios ha dispuesto. Muchos de nosotros pensamos que Dios puede ser burlado. Hay muchas personas en el mundo cada día pensando que pueden romper con la voluntad de Dios, que pueden romper con lo que Dios ha dispuesto. Pastores, evangelistas, cristianos, creyentes, creyendo que pueden romper con la voluntad de Dios, que pueden burlarse de Dios. Y guardando las apariencias de piedad, de orden, de obediencia, de sumisión, pero en el fondo de su corazón y en lo que hacen en la oscuridad es romper, terminar con este orden de Dios. Y entonces Samuel es mandado, es levantado, no por el capricho de la mujer, no por el capricho de Saúl, sino por la voluntad y el poder de Dios. Y Samuel le dice a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Por qué me has inquietado? O sea, ¿por qué te gusta romper el orden? ¿Por qué estás encaprichado
en trastornar las cosas que están ya ordenadas, que están establecidas de forma correcta. Porque te gusta que la paz sea quitada, porque te gusta ser un sedicioso. Y Saúl responde en la forma que está acostumbrado, victimizándose, haciéndose el ofendido, haciéndose aquel que no ha hecho malas cosas, sino que él ha buscado ese orden, ha buscado esa paz, ha buscado la comunión con Dios. Yo he orado delante de Dios, he ofrecido sacrificios, he ayunado, he hecho esto, he hecho todo lo posible para agradar a Dios, pero Dios no me acepta. Dios es el que está en contienda conmigo. Saúl se muestra como aquel que siempre está haciendo las cosas correctas, haciendo las cosas buenas, y que está siendo orillado, obligado a hacer lo malo, a romper el orden, pero no por él, sino que está obligado. Ese es lo que él se está presentando, eso es lo que él está diciendo. Yo estoy siendo obligado por las circunstancias, yo estoy siendo obligado, no quiero hacerlo, yo quiero hacer las cosas correctas, pero estoy siendo obligado por Dios a hacer lo malo, obligado a perderme más. ¿Cuántas personas en el mundo no piensan lo mismo? Dios me obliga a hacer lo malo. Dios me obliga a robar. Dios me obliga a mentir. Dios me obliga a blasfemar. Dios me obliga a matar. Dios me obliga a adulterar, a codiciar. Dios me obliga porque no me responde, porque no me da, porque no me entiende. Yo estoy haciendo las cosas correctas, pero Dios es el malo, el que está contra mí. Le responde con esas mismas palabras. Bueno, si Dios se ha hecho tu enemigo, entonces, ¿tú qué puedes hacer? No puedes romper con la voluntad de Dios. No puedes romper con el orden de Dios. Si tu visión es que Dios es tu enemigo, entonces estás verdaderamente perdido. Si tú crees que Dios es tu enemigo, entonces ya no tienes ninguna salvación, ninguna oportunidad de salvarte. Si tú piensas que Dios es tu enemigo, entonces debes de preocuparte y debes de prepararte porque ya estás a las puertas de la muerte. ¿Qué se puede hacer teniendo a Dios como enemigo? A Saúl le preocupaba, y esto es parte de la hipocresía de Saúl, parte de la mentira de Saúl, porque le tenía más miedo a los filisteos que a Dios. Él sabía muy bien por qué Dios no le contestaba. Él sabía muy bien que él debía de arrepentirse. Él sabía muy bien que debía de dar marcha atrás a todo ese proceso de corrupción que había en su alma, en su corazón, pero él nunca se arrepintió. En esa casa de la divina de Endor no hubo ni un atisbo, ni un ápice de arrepentimiento. Ni una pizca de arrepentimiento hubo ahí. La divina de Endor no se arrepintió. No pidió perdón delante de Dios. No se arrodilló buscando ese perdón delante de Dios. Saúl no se arrepintió. Si bien estaba acongojado, afligido, estaba devastado, no hubo arrepentimiento. Y en los siervos no hubo tampoco arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento. Por eso es que en esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo da sobre el rico y Lázaro, donde el rico estaba pidiendo a Abraham que
fuese mandado Lázaro a predicarles a sus hermanos que aún vivían para que se arrepintieran y no fueran a ese lugar de tormento. Abraham le contestó que tenían a los profetas, que tenían la escritura, que tenían la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que a ellos debían de creer. Y el rico responde que si alguno de los muertos fuera y les predicara, entonces se arrepentirían. Pero en esta enseñanza nuestro Señor Jesucristo dice, no se arrepentirán. No se arrepentirán aunque algún muerto vaya y les predique. Y en Saúl está ese respaldo porque nuestro Señor Jesucristo está enseñando de esa forma. Porque Él tiene las pruebas de que si alguno sale de la tumba y comienza a predicar, no va a haber ningún arrepentimiento, no va a haber ningún aprovechamiento. Estos son los burladores, los que no buscan arrepentirse, sino que buscan mantener su posición, los que buscan lograr las cosas, llegar a sus metas, a sus objetivos, rompiendo el orden de Dios, rompiendo la disposición de Dios. Pero Dios nos está enseñando que de Él es el orden y que nadie puede burlar ese orden. Y lo que Él ha dispuesto es correcto, es funcional. Ningún muerto sale por su propio capricho, ni ninguna persona hace salir a un muerto de la tumba. Los muertos no están entre nosotros porque tienen ese orden de Dios. Y solamente Dios puede disponer esa salida de cualquier muerto. Solamente Dios puede poner al hombre en el lugar de privilegio, en el lugar de honra. Solamente Dios puede dar esa bendición. Solamente Dios puede dar la salvación. Solamente Dios puede dar la vida eterna. Solamente Dios puede dar el consejo, la salida, la liberación, la victoria. La victoria no viene de ninguna otra parte más que de Dios. Y si los filisteos iban a ganar, no es porque fueran buenos, sino porque era la voluntad de Dios, el orden de Dios. Así que Dios es el que da, Dios es el que quita. Y la persona tiene que reconocer que Dios está sobre todas las cosas. Si no hay ese reconocimiento, entonces de nada sirve la honra. De nada sirve esa gloria, de nada sirve esa victoria que pueda uno tener en este mundo si uno es condenado, si uno es lanzado a ese lago de fuego, si uno es destruido por Dios. Solamente Dios es el que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Esta es la enseñanza, que ningún burlador va a obtener victoria, va a lograr sus objetivos, sino que es Dios el que da y el que hace prosperar y el que mantiene y el que da la vida eterna, o es el que hace que uno perezca. Dios les bendiga.